El concepto que manejamos hoy de persona realmente emana de la Biblia totalmente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Esto es Real Talk, un podcast de Radio Transmundial producido aquí en el estudio de Radio Encuentro. Yo soy Mateus y aquí estoy para traerte una nueva entrevista, esta vez con un nuevo invitado, es Diego. Hola Diego, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. A ti por invitarme. Bueno, Diego, que no vienes de muy lejos, originalmente de Getafe, pero ahora viviendo ahí por el otro lado, por el corredor de Henares, ¿no? Sí, por allí. Para cualquier sitio al que tengo que ir, tengo que pillar autobuses, metro, tren. Entonces, yo doy gracias porque le tengo cariño al transporte público. Entonces no se me hace pesado ni nada, ¿sabes? Pero sí. Y entonces, bueno, pues nada, te toca viajar de un lado a otro de Madrid, principalmente porque te ha tocado estudiar en la otra punta, ¿no? Sí. Bueno, punta no sé, o sea, en la punta estoy yo. Más o menos estudio por el centro, estudio no muy lejos de Moncloa, en un campus muy pequeñito que hay ahí, de la Rey Juan Carlos. Y pues bien, o sea, yo no lo cambiaba, no cambiaba ni donde está mi casa ni donde está la uni. Es un poco más de hora y media de ida y otra de vuelta, pero bien. ¿Y qué es lo que estudias? Yo estoy terminando ahora Derecho y ADE. ¿Y qué fue lo que te llevó a estudiar eso? Pues buena pregunta, la verdad, porque nunca lo tuve muy claro, ¿sabes? De hecho, recuerdo incluso una vez de muy pequeño pensar, nunca seré abogado, ¿sabes? Pero sí, yo de hecho hice un bachillerato de ciencias puras, porque no sabía muy bien qué es lo que quería hacer, por un momento pensé que haría otra cosa y demás. Entonces, la cosa es que cuando ya terminé bachillerato y ya hice la EBAU y ya me dieron mi nota para echar las universidades y demás, realmente era un punto en el que no sabía qué hacer, ¿sabes? Mi mamá me decía, tú estudia, ya con la nota que tengas, pues verás qué eliges, ¿no? Como pues ahorra y ya luego ves qué coche compras, ¿no? Pero fue un tiempo de estar ahí pensando, también pues yo le conversaba a Dios, oye Dios, tú que tienes más perspectiva que yo, desde si me puedes ayudar un poquito para ver dónde podría encajar bien la cosa y tal. Y realmente no tenía una especial preferencia, digamos. O sea, de hecho yo cuando leía todas las carreras, leía todas. O sea, ingenierías, letras puras o lo que fuera, no tenía... Y bueno, pues así iba un poco y más o menos, bueno, no de la manera que uno espera, ¿no? Porque yo esperaba salir un día de la ducha y que Dios me hubiera puesto en el cristal del espejo, ¿no? Como... Estudia esto, ¿no? Pero no fue así para nada. Pero sí que es verdad que, bueno, fue un tiempo en el que entendí también que hay muchas opciones buenas, ¿no? Que, ¿no? Pues como cuando Adán estaba en el Edén, ¿no? Podía elegir un montón de buenos árboles, ¿no? No es que solo pudiera comer de uno y la voluntad de Dios fuera que comiera de este árbol, no, sino pues que Dios nos da también una libertad para que con criterio y sabiduría podamos elegir. Recuerdo que fue mucha paz y lo disfruto mucho y... Pues obviamente, ¿no? Cosas que tengo que estar más y menos, pero muy contento con la decisión. Pues a mí me pasó un poco igual porque yo al principio pues quería ser arquitecto y aunque me gustaba mucho el periodismo, pero como la impresión que tenía es que todo el mundo que hace periodismo pues tenía que estar dispuesto a salir delante de una cámara, pues yo decía, yo no quiero salir delante de ninguna cámara. Al final terminé estudiando periodismo, terminé en la radio y delante de una cámara, que era lo último que yo pensaba, ¿no? Yo quería ser redactor y al final pues en una radio y luego ya haciendo un podcast con cámara y todo. Sí, es lo que te iba a decir, que no vamos bien, ¿eh? Sí. Y bueno, has mencionado varias veces a Dios y el papel que ha tenido en esa decisión, ¿no? Y claro, no solamente en el sentido de decidir cuál es tu carrera, pero me imagino que en muchos más aspectos de tu vida pues ha tenido también ese papel, ¿no? Y cómo ha sido en tu vida ese proceso de caminar siguiendo a Jesús y confiando, porque hoy en día, bueno, la gente ya no quiere saber nada, ¿no? Dicen, bueno, hago lo que me dicte el corazón, que no es otra cosa que, bueno, lo que le salga de ahí en el momento. Y dicen, bueno, no hay nada más, no hay nadie más, hago lo que hay aquí delante de mis ojos, hago lo que puedo ver, creo en lo que puedo tocar y ya está. Pero tú, incluso para una decisión así, pues has buscado esa sabiduría que viene de más allá, como dicen, ¿no? ¿Cómo ha sido ese proceso en tu vida?
Sí, pues como dices, realmente vivir con Dios pues es algo que... Y creo que es un poco también el prejuicio que hay, ¿no? En la sociedad de hoy. Yo por lo menos lo que veo a mi alrededor con mis amigos y demás, y es que se ve como en la casilla de religión, ¿sabes? Pues hay quien en su vida tiene el espacio de religión con una, con otra, o no pone nada, o se pone a sí mismo, o algo así, ¿no? Y pues Dios no tiene como una casilla, ¿sabes? Cuando tú vives con Dios, Él, digamos, afecta a toda la vida, ¿no? No está reducido ahí, sino que es con alguien con quien vives, ¿no? Con quien caminas. Y pues eso pues afecta a un montón de cosas, ¿no? Y, y bueno, realmente ha sido, pues, como tú has dicho, caminar, ¿no? Yo recuerdo siempre, como muchos aquí en España, pues había escuchado de la religión, te hablan de Dios, ¿no? Pues te enseñan unos valores que por lo general son positivos y demás. Pero sí que es verdad que, bueno, que aunque incluso puedas crecer escuchando estas cosas, ¿no? Yo vivía como yo quería, ¿no? Yo era, digamos, mi propio Dios, ¿no? Por así decirlo. Si tú me preguntabas, yo era cristiano. Eh, yo había crecido en una casa donde pues enseñaba y demás. Entonces también conocía un poco las respuestas que había que dar, ¿no? Para según qué conversaciones. Pero no, realmente yo vivía como yo quería, ¿no? Quizá mis amigos más cercanos de esa época pues me recuerdan así también. Y tal, pues con valores y tal, pero al final como pues esta es la religión, esta es mi religión, ¿no? Como una cuestión medio cultural y simplemente eso, ¿no? Hasta que hubo un momento en el que sí tuve, pues, digamos, conocí a un Dios vivo, ¿no? A un Dios real. Y en ese momento fue como, vale, pues esto no es la religión de mi madre o lo que sea, sino que este es mi Dios. Y pues a partir de ese momento, pues fui conociéndole, fui caminando con él y descubriéndole más y disfrutando más pues una vida con él, ¿no? Entonces, bueno, eso pues sí, digamos, engloba todo, ¿no? Sí, Dios entra a tu casa y le da un vuelco. Sí, total. O sea, en el mejor de los sentidos, ¿no? Pero es lo guay también, ¿no? Que pues con Dios existe esa confianza. Tu habitación está desordenada y Él lo sabe y tú lo sabes, pero en ese sentido como que no... entra igual, ¿sabes? Pero sí. Y es interesante eso que dices en cuanto a que Dios entra en tu habitación, ve cómo está, pero bueno, está ahí contigo. Precisamente me hace pensar en algo relacionado a lo que tú estudias, ¿no? En cuanto al derecho. Y es que quizás mucha gente cuando piensa en Dios piensa en alguien que te está apuntando el dedo y juzgando todo el tiempo. Y está ahí como un juez que te va a condenar. Hagas lo que hagas, en cualquier momento pues te va a mandar un rayo y te va a fulminar ya la sentencia. Como el juez Dredd, ¿no? Que era juez, jurado y verdugo. Sí. Y entonces piensan que Dios es así. Y claro, las cosas no funcionan de esa manera y de hecho hay un abogado que nos puede defender, ¿no? A mí lo que me llamó la atención también del cristianismo, ¿no? De este Dios que se revela a través de la Biblia, es que es precisamente eso, ¿no? La mayoría de religiones, o por lo menos todas las que yo conozco, no, menos el cristianismo, te predican eso, ¿no? No hagas esto, haz lo otro, haz esto estos días, ¿sabes? Y como que vas subiendo escalones para acercarte a Dios, ¿no? Como para, ¿sabes? En la metáfora de la habitación sería como limpia el baño, recoge la habitación, sí. ¿Sabes? Y es como que así tu casa va a ser más digna de que Dios entre o algo así, o que tu vida va a ser como más buena, más limpia para acercarte a Dios. Y lo que Dios revela a través de la Biblia, lo que Él nos cuenta a través de Jesús es todo lo contrario, ¿no? Que Él no es un Dios que está esperando a que nosotros cambiemos para acercarnos a Él, ¿no? Sino que es Él quien se acerca a nosotros y a través de ahí pues caminamos y cambiamos, ¿no? Pero no espera que seamos buenos o limpios o perfectos para que nos acerquemos a Él, sino todo lo contrario, se acerca a nosotros cuando no somos nada de eso.
Y es mi caso, de hecho. Y digamos que él viene bueno, entra en esa habitación desordenada y te ayuda a limpiarla, Claro. ¿no? Y él mismo se pone ahí a recoger las cosas y decir, mira, esto mejor ponlo aquí, esto aquí. Sí, al final diría que desordenada y oscura, ¿no? Quizá lo que Dios hace es entrar a la habitación y subir la persiana. Supongo que te ha pasado, ¿no? A mí por lo menos sí, que estabas durmiendo y llega tu mamá, sube la persiana y la luz te molesta un poco al principio. Sí. Pero claro, si realmente quieres, o sea, estás abierto a que haya un Dios bueno y al que conocer y realmente quieres hacer las cosas bien, porque pues tenemos cada uno la libre elección de elegir, ¿no? Pero sí, esa luz que entra a tu habitación puede molestar un poquito al principio, pero luego es agradable y te deja ver toda la porquería en la que vives, a lo mejor, el desorden y demás, y pues se pone ahí a recoger contigo, sí. Y tú que estás ahí en ese tiempo todavía de la universidad, y la universidad que es un sitio, digamos, que como que para algunos es un lugar donde el pensamiento religioso, el pensamiento espiritual como que entra ahí en conflicto total, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti estar, por ejemplo, en el ambiente universitario, donde quizás... De hecho, mucha gente llega a la universidad y como que les despierta ahí algo y dice, yo ya no necesito a Dios, aquí he encontrado todas las verdades empíricas y ya no necesito esa muleta espiritual que es Dios. Pero para ti, ¿cómo ha sido ese desafío pensando en alguien que es cristiano que llega a la universidad y se enfrenta a ese ambiente? Sí, no es un ambiente precisamente acogedor, ¿no? Sí que es verdad que, por otro lado, también es verdad que es un espacio de mucha pluralidad, ¿no? Dependiendo también dónde estudies y demás, pero por lo general es un espacio donde yo en parte entiendo que muchas personas ahí abandonen su fe, por así decirlo, porque es realmente un lugar en el que hay mucho movimiento de ideas, mucho movimiento de movimientos, ¿no? Muchos círculos sociales diferentes, distintos. Al final, por lo general, vas a un instituto que está cerca de tu casa, por lo general. Un poco los amigos que tienes allí viven cerca de tu zona también, entonces es como un poco algo cerrado, ¿no? Cuando vas a la universidad muchas veces, pues como yo, ¿no? Que cojo 2 autobuses, un metro, a veces el tren, tal. Es algo que está más lejos, donde viene gente de muchos sitios, entonces te encuentras con muchas cosas. Y si has vivido, digamos, tu fe como una religión, ¿no? Como lo que decíamos antes, como una cuestión cultural, simplemente unos valores, que no digo que estén mal, ¿no? Pero desde luego Dios es muchísimo más que eso. Dios no son valores, Dios no es una cultura, Dios no es una religión o algo así. Dios es alguien. Dios es alguien. Entonces es alguien con quien vives. Entonces, en ese sentido, creo que lo he vivido con bastante naturalidad, ¿no? Pues como el que tiene un hermano que te digo, pues es boxeador, ¿no? Y le acompaña a sus peleas y pues yo vivo con Dios y pues me acompaña en mi vida y tal, ¿no? Entonces, en ese sentido doy gracias porque conozco a aquel en quien confío, ¿no? Yo conozco al Dios con el que vivo, no es que tenga ahí una fe en el aire que me ayude en mis momentos difíciles como una muleta o como algo que tapa mis agujeros, sino que lo vivo como alguien que me acompaña, a quien conozco y con quien camino, ¿no? Entonces, pues hay gente que se sorprende y de hecho, aunque es verdad que no es un ambiente religioso para nada la universidad, precisamente un poco por esa apertura a todas las ideas que hay, a toda la gente nueva que hay, al nuevo ambiente, descubres que la gente tiene mucha necesidad. Descubres que, o sea, te das cuenta, ¿no? De que las personas tienen una búsqueda y muchas veces, casi siempre de hecho, lo que conocen de Jesús, del cristianismo, de Dios, es algo que creo que es incompleto muchas veces. Creo que es incompleto, errado en algún sentido, entonces merece mucho la pena poder compartir de que hay mucho más que una religión y que un lugar físico al que ir los domingos, que hay un Dios al que conocer, con quien vivir y que además pues la invitación que Él ofrece a ser conocido, pues se la ofrece a todo el mundo, ¿no? Entonces sí, por un lado la universidad también, a mí en concreto en la carrera de Derecho, un poco decepcionado en el sentido de que pues en Derecho esperaba tocar un poco más de bien y mal y que hubiera un poco más de
debate y demás, con derecho natural, todo esto. Y aunque, bueno, se ha mencionado, ha sido bastante poco, ¿no? Al final es curioso también porque, claro, el derecho se apoya como, supuestamente, ¿no? En unas reglas de convivencia justa y demás. Pero realmente, durante la carrera, a mí por lo menos no se me ha ofrecido una base sobre la que edificar algo justo. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, sí. Entonces es curioso, ¿no? Y a mí estas cosas me gusta hablarlas con mis compañeros y demás, y pues muchas veces salían conversaciones muy interesantes y muchas veces también salía llegando a eso de más abajo, a eso más profundo detrás, pues esa búsqueda, ¿no? Que de alguna manera sí que he visto que hay en la universidad pues de eso, ¿no? De algo más. Sí, y es interesante eso que dices porque de cierta forma todo lo que es el derecho y el concepto de la justicia en nuestra sociedad tiene ahí una influencia fuerte de lo que viene en la Biblia. Y de hecho el inicio de la Biblia, y hay varios libros que son precisamente llamados la ley. De hecho, algunos escuchan que en la Biblia hay un apartado que se llama ley y le leen un poco y ven ahí las normas que hay y dicen, este es un libro de normativas sobre cómo hacer las cosas. Pero luego cuando uno cuenta el número de leyes que hay, son en torno de, creo recordar el número en torno a 600. Que sí, luego tú sabrás más que yo, entre la Constitución española, el Código Penal, más todas las normativas, más todo eso, ¿estaríamos hablando de unas decenas de miles o cientos de miles o qué? Vamos, tampoco quiero yo ahora, pero sí, decenas de miles, sí, seguramente. Sí, entre todo lo que hay que tener en cuenta, sí, hay. De hecho, la gente tiene como expresión, ¿no? Esto es más largo que la Biblia o cosas así, ¿no? Pero habría que leerse el Código Penal. Eso es peor. Es peor. Sí, de hecho, nosotros hay en asignaturas en las que trabajamos los conceptos, pero como tal, no llegas a un examen a examinarte exactamente todo el Código Penal. De hecho, yo en las asignaturas de Derecho Penal que he tenido, por ejemplo, o sea, yo llevo el Código Penal conmigo, ¿sabes? O sea, lo que nos enseñan es a utilizarlo, a interpretarlo, porque es bastante extenso. Pero sí, lo que dices es curioso, ¿no? Porque hay mucha relación. Yo, de hecho, tuve una asignatura que se llamaba, no recuerdo el nombre exactamente, pero algo así como Historia de la Unión Europea, algo así. Y el profesor ofreció hacer trabajos voluntarios, exposiciones. Yo decidí hacer una exposición voluntaria tocando un poco la influencia del Evangelio en Europa, ¿no? Y era muy curioso, es muy interesante porque detrás de todo nuestro concepto de justicia, ya ni siquiera hablo en términos legales, institucionales, demás, sino en términos individuales y colectivos, ¿no? Detrás de nuestra moral, de conceptos como la dignidad humana, del valor de la vida, de el bien, el mal, justicia y demás, hay una profunda influencia de las palabras de Jesús y de la influencia de la Biblia. Profunda. Y es muy curioso, de hecho, cuando tú, por ejemplo, pues yo es que por no aburrir tampoco quiero extenderme, pero sí, cuando tú escarbas en los derechos humanos, de hecho, son derechos unidos al concepto de persona, y cuando tú buscas el concepto de persona que manejamos hoy, porque el concepto de persona se maneja de mucho antes, ¿no? De que el cristianismo apareciera, ya los griegos, los romanos, antes los griegos, hablaban de la persona, pero el concepto que manejamos hoy de persona realmente emana de la Biblia totalmente, de los escritos de San Agustín de Hipona. Luego Boecio me parece que lo cogía un poco y demás, pero sí emanan de ahí. Y luego, bueno, con el paso de la historia se separan y pues tú cuando lo ves es algo que además no se oculta, ¿no? Se admite abiertamente que se quita la religión, digamos, la parte de religión y se quedan con los buenos valores, o los que consideran buenos valores. Como que se los apropian. Sí, sí, pero sin citar la fuente, fíjate. Eso es un cero. Es curioso, ¿no? Hombre, yo en parte me refiero, que mejor eso que otra cosa, tal y como yo lo veo, ¿no? Pero yo hablaba, por ejemplo, con un amigo que en aquel momento estaba haciendo, no estaba en la carrera, ahora sí, pero antes, que creo que es el grado superior,
Y claro, cuando teníamos conversaciones de esto era muy curioso, ¿no? Porque íbamos como, te digo, por no aburrir tampoco me enredo aquí, ¿no? Pero íbamos como punto por punto y era muy interesante donde tenía la raíz un montón de cosas, ¿no? Y como luego las ramas han ido por un lado o por el otro. Sí. Es muy interesante. Pero sí, en cosas muy buenas que tenemos hoy en nuestra sociedad, de hecho en valores que presumimos en Occidente frente al resto del mundo. De hecho la gran diferencia muchas veces, así a grosso modo y con permiso, es eso, ¿no? Que en otros lugares nunca se asentó el Evangelio como aquí sí se asentó, y por eso tenemos valores que chocan mucho y son muy diferentes a otras partes del mundo. Uh-huh. Y quizás el principal valor, pensando también en el tema de la justicia, es ese aspecto de la justificación, ¿no? Porque volviendo un poco a la Biblia y a ese veredicto que hay contra la humanidad por lo que ella misma ha hecho, ahí hay una condena que no es que la estemos consiguiendo todo el tiempo, sino que ya está ahí, pero también hay ahí un abogado, como decía al principio, que ofrece una salida, ¿no? Y estar al lado de ese abogado es garantía de absolución porque él mismo ya pagó la pena, ¿no? Sí. Y ahí hablamos un poco de Jesús. ¿Cómo ha sido para ti comprender, ¿no? que Jesús ha ocupado tu lugar en ese veredicto? Pues fue y es, ¿no? Además, pues algo que intento recordar, ¿no? Porque realmente a mí me cambió, a mí me transformó, de hecho. Al final es eso, ¿no? Hemos estado hablando ahora un poco de valores y demás, pero el vivir con Dios es algo que va mucho más allá y es algo que realmente te transforma, ¿no? Al final, como has mencionado un poco, Dios mira nuestro corazón, ¿sabes? Es algo que, por ejemplo, no hace la legislación en España, ni que yo sepa en ningún país, ¿no? De hecho, el pensar, de hecho, de lo primero que se enseña en Derecho Penal es que con el pensamiento no se delinque, ¿no? Y de hecho, de cara a Dios sí. De cara a Dios sí. Y para mí era algo muy... Estos días que estoy reflexionando y más en esto, es algo muy revelador porque empiezas a buscar un montón de diferentes sistemas en el mundo, de sociedades, de cómo funcionan sus sistemas en cuanto a poderes y demás. Y a mí personalmente no hay uno que me parezca perfecto. O sea, siempre encuentro como algunos quizá me agradan más que otros, pero, ¿sabes? Como que mi conclusión después de ir viéndolos es la solución a la sociedad no está en este modelo, aunque hay algunos que sean mejores que otros, ¿no? Sino que al final lo que veo es que es una cuestión del corazón, ¿no? De los individuos que están en esa sociedad. Y eso es lo que ve Dios, ¿no? En nuestro corazón, y tanto con nuestro corazón como con nuestras acciones, pues como tú dices, hemos roto esa ley que es esa ley de Dios que es buena para nosotros primeramente, ¿no? Entonces cuando yo descubro, cuando yo vivo que ese justo pago, ¿no? Porque si Dios es bueno, necesariamente tiene que ser justo. Entonces, un Dios justo no puede mirar hacia otro lado por nuestra maldad, ¿no? Eso sería un monstruo de juez, ¿no? Si yo estoy en un caso y el juez dice, es verdad que este hombre ha matado, pero por amor y evocando al buenismo y demás, pues vamos a ignorar lo que ha hecho, le perdonamos y que salga libre sin más. Eso nadie lo vería con buenos ojos. Eso sería un mal juez. Una prevaricación en toda regla. Sí. Entonces, Dios es bueno, y como es bueno, necesariamente es justo, y por eso no podía ver hacia otro lado, ¿no? Como tú decías. Y ahí es donde entra nuestro abogado, que es Jesús, como tú mencionabas, y dice, ok, es verdad que tiene que haber un justo pago por esta maldad que yo he cometido, que tú has cometido, que todos hemos cometido, y yo voy a hacer ese justo pago, ¿no? Para que ellos... Entonces Jesús ocupa nuestro lugar, él sí que fue perfecto al 100%, él sí fue inocente delante de Dios. Entonces digamos que él se hace culpable y carga con ese precio de justicia, de muerte, que tú y yo merecíamos, para que tú y yo podamos ocupar su lugar de inocente, ¿no? Él literalmente cambia el lugar con nosotros. Y lo que nos abre esto es una puerta a reconciliarnos con Dios, ¿no? Antes hemos dicho que Dios no espera a que tú seas perfecto, a que tú hagas las cosas bien para poder acercarte a Él. Y el motivo es el motivo es porque eso ya lo hizo Jesús por ti.
Jesús hace las cosas bien y ocupa tu lugar de hacerlas mal para que tú ocupes el suyo, de manera que cuando tú te acercas a Dios, Dios te ve como si tú fueras Jesús, ¿sabes? Y es lo que Él nos ofrece en esa cruz, ¿no? El camino, la puerta a la reconciliación con Dios. De hecho, pues la Biblia habla, ¿no?, de cómo cuando Jesús muere se rasga el velo del templo de arriba abajo, ¿no? Y esa, bueno, es un poco, ¿no?, por no entrar, pero la simbología es esa, ¿no? Que eso que nos separaba de la presencia de Dios fue roto y ahora podemos acercarnos a Dios con toda confianza, sabiendo que Él nos espera con los brazos abiertos, ¿no? Sabiendo que por el abogado que hemos tenido podemos acercarnos a Dios sin ningún tipo de miedo, sino todo lo contrario, sabiendo que Él nos espera con los brazos abiertos. Como que ya no hay que hacer como no sé si en un tribunal español es así, pero al menos en las películas americanas que conocemos, que se levanta el juez y dice, o el abogado y dice, señoría, con la venia, ¿puedo acercarme al estrado? Y dice, acérquese, por favor. Y pues ya no hay esa necesidad, ¿no? Uno al lado de Jesús puede acercarse a Dios como a un amigo, ¿no? Y cuando yo descubrí... Cuando yo tomé esto, mejor dicho, porque contar me lo habían contado, me lo conocía de oídas o qué sé yo, ¿no? Pero cuando yo me tomé en serio esto un momento, no dije, o sea, Dios me ofrece reconciliación con Él. Dios, yo me he separado de Él por las cosas que yo he hecho, pero Él me ofrece que la distancia que yo puse entre Él y yo, Él la rompe. Él viene a por mí, Él se acerca y me tiende la mano. Y me ofrece esta reconciliación. Él ocupó mi lugar, rompió esa distancia y me invita a casa. Entonces, eso transformó mi vida, porque al final es alguien que ama, que te ama con un amor además, pues que al día de hoy ni siquiera soy capaz de entender, ¿no? Que conozco y me hace emocionarme incluso y me ha transformado, pero es un amor tan personal, además, no como un concepto, una idea en el aire, sino que he podido vivir ese abrazo tan cercano, tan personal, que definitivamente te hace querer vivir diferente, te hace querer vivir en ese amor, poder conocerlo más y además transmitirlo al resto, ¿no? Entonces, definitivamente esa presencia, esa reconciliación con Él, pues sí, en mi caso por lo menos lo cambió todo. Y o sea, yo no puedo negar lo que he conocido, ¿sabes? Yo no puedo negar a ti. Me podrás caer mejor o peor, o mañana, no sé, y que lleves una camiseta que no me gusta, pero yo no puedo negarte, ¿sabes? Y de la misma manera que no te puedo negar a ti porque te he conocido, yo no puedo negar al Dios con el que vivo, que es aquel que he conocido, ¿no? Y pues eso, ¿no? Esa presencia en mi vida, pues sí, lo cambió todo. Pues muchas gracias, Diego, por estar con nosotros. Gracias por esta conversación, por contarnos tu experiencia con el derecho y también con la relación que has tenido con Dios, que especialmente al descubrir que Él no es un juez que te vaya a condenar de buenas a primeras, sino que Él también ofrece ahí esa posibilidad, ¿no? de otro veredicto y que las cosas son diferentes de lo que a lo mejor a mucha gente le han contado. Y gracias por haber venido y bueno, queda aquí abierta la invitación para otra ocasión si podemos seguir hablando de más cosas. Muchas gracias por haber estado aquí. A ti por invitarme y sí, de hecho si alguien nos escucha que sepa que al final toda la Biblia consiste en eso, en es la historia entre Dios y el hombre, ¿no? Y cómo el hombre toma su camino y Dios sigue ofreciendo volver a casa, ¿no? Y conocerle y vivir con Él. Así que muchas gracias. Nada, a ti. Y a ti que nos acompañas, gracias por seguirnos en las plataformas de podcast, escuchando este audio o viéndonos en YouTube, en otras plataformas, en las redes sociales. Ya sabes, esto es Real Talk, un podcast de Radio Transmundial producido aquí en el estudio de Radio Encuentro. No te olvides de seguirnos en las redes sociales. Mejor ya lo haces, pero si nos acabas de descubrir, nos puedes encontrar como esto es Real Talk. Ahí estamos para que puedas seguir nuestras novedades. Hasta la próxima.